Buenas tardes a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar el tema de lo que son los medios de comunicación. Vamos a hablar en la unidad 4 el tema de lo que son los medios y las conexiones para las comunicaciones en red. Entonces vamos a hablar de los diferentes medios guiados y los diferentes elementos de conectorización que se pueden utilizar para garantizar esta conectividad a través de la red. Todos sabemos que los medios de comunicación son el espacio por el cual se difunde o por donde transita el mensaje. Y esos medios pueden ser, como vimos en las clases iniciales, pueden ser de dos tipos. Pueden ser guiados o no guiados, o medios contenidos o no contenidos. Haciendo referencia a que cuando son medios guiados o contenidos es porque la señal es guiada o contenida dentro de un cable que la dirige, obviamente, pues en el sentido en el que se distribuye el cable. Y los medios no guiados, como vamos a ver ahorita, son los medios que ya se asocian a mecanismos de transmisión en donde el medio de comunicación es el espacio. No hay un elemento contenedor, sino que viajan libres por el espacio, ya sean de manera directiva en una dirección específica o en múltiples direcciones al mismo tiempo. Entonces, en esta unidad vamos a ir hablando de esos diferentes medios de comunicación que podemos llegar a encontrar en las redes de computadoras. Entonces, como habíamos dicho, tenemos los medios guiados y los medios no guiados. Medios guiados, pues todos aquellos medios que utilicen cable, algún tipo de cableado para transportar los datos del origen al destino. Tenemos los medios de tipo coaxial, que ya prácticamente han dejado de utilizarse a nivel de redes. Se siguen utilizando en otros ambientes, pero a nivel de redes de computadores ya han dejado de utilizarse. Cableados de par trenzado, eso es lo más común, y cableados en fibra óptica, que también se están utilizando mucho en las organizaciones. Y con respecto a los medios no guiados, son aquellos medios que no van contenidos por ningún contenedor de ningún tipo, sino que se dispersan a través del espacio. Y tenemos las ondas de radio, las microondas, bueno, los señales satelitales, que básicamente son ondas de radio también y microondas. Tenemos rayos láser, tenemos lo que es infrarrojos, etcétera. Entonces, diferentes mecanismos para transmitir información sin utilizar un cable. Dime. Una pregunta, en sí, ¿qué función tiene la fibra óptica? La misma que el cable, transportar los datos. La misma que la señal Wi-Fi, transportar los datos. Solo que la fibra óptica tiene unas características específicas, el cable en cobre tiene otras, pero a la larga los dos cumplen con la misma finalidad. ¿Ya? Ok, gracias. Listo. Ahora poco a poco vamos a ir viendo las características de cada uno de estos cables. En la clase de hoy nos vamos a concentrar en lo que son los Profe, medios disculpe, guiados en cobre. Dígame. ¿y cuál sería mejor, la fibra óptica o los otros? Pues la verdad es que aquí en mi casa nos pusieron fibra óptica y desde que nos pusieron el internet bajó full la calidad. Ya, eso es por alguna otra cuestión, lo mejor es la fibra óptica. Pero dudo mucho que hayan puesto fibra óptica hasta tu puerta, hasta tu equipo. Oye, la llevaron hasta el equipo. O la Nos fibra las óptica instalaron aquí justo enfrente. al poste. Sí, señor. Y del poste a tu casa, a tu equipo llega un cable en cobre. El trenzado. O sea, Exacto. se supone que la fibra óptica mejora el internet, ¿no? La fibra óptica es un canal de comunicaciones más adecuado. ¿Sí? Hagan de cuenta, es una carretera más ancha, donde pueden pasar más carros. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, obviamente, que ahora vas a tener una mejor velocidad de internet, porque eso tienes que tenerle en cuenta también lo que es el tipo de contrato que tienes. ¿Sí? ¿Cuántos canales estás consumiendo? ¿Cuánto es el reuso? ¿Sí? Tengan en cuenta que ustedes, ya cuando van a hacer la contratación, pues a ustedes les van a dar una capacidad de canal, pero hay algo que no les dicen en su contratación, y es el concepto de reuso. No les dicen cuánto es el reuso que les están dando para garantizar esa conectividad. ¿Sí? Los medios de transmisión son simplemente elementos físicos que transmiten los datos. Ya el control que el proveedor haga con respecto a la capacidad que te va a dar de transmisión, ya eso es otra cosa. ¿Listo? Hacemos una carretera de 20 carriles
pero solo habilitamos 2, por ejemplo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Tienes una carretera ancha, pero no te la dejan usar toda, porque obviamente el contrato que tú tienes no te permite esa capacidad completa de la fibra. ¿Ya? Pero independientemente a cómo les vaya a ustedes con su internet en sus casas, la fibra óptica siempre será mejor que el par trenzado. No que antes yo tenía par trenzado y me iba mejor con el internet, pero ya son particularidades del servicio que te ofrece el proveedor. Porque las leyes de la física no se pueden violar, señores. Y la luz se mueve más rápido que la electricidad. Así que con eso no hay nada que decir. La fibra óptica tiene un ancho de banda mucho más grande que el par trenzado. Así que siempre será mucho mejor. Adicional que permite mayores distancias. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver poco a poco estos conceptos, señores. ¿Sí? No se preocupen que vamos a entender y vamos a analizar los diferentes tipos de cableados. Hoy no vamos a tocar fibra óptica. Hoy nos vamos a concentrar en los cableados en cobre. Y la fibra óptica la tocamos en la próxima clase. ¿Oye? Bueno, las características generales de los medios guiados y no guiados, ¿verdad? Son las que están reflejadas aquí en la presentación. Primero que todo, a los medios guiados se les conoce como los wired, en inglés más que todo, ¿sí? Como los que van encerrados. Y los medios no guiados como los wireless, o sea, sin cables. Eh, los medios guiados son medios confinados porque la señal viaja dentro del cable. La señal particular que se transmita o la forma, las características propias de la transmisión dependerán de las características del cable que transporta la señal. Por ejemplo, los cables, como habíamos dicho, en fibra óptica son más veloces que los cables en cobre. Manejan mejores anchos de banda, así que pueden manipularse o son ideales para tráfico de muchos equipos al mismo tiempo. Y la transmisión es directiva, porque la transmisión sigue la dirección del cable. Con respecto a los medios no guiados, son medios no confinados, o sea, no van encerrados dentro de ningún elemento. Van en el espacio. Digo espacio para no decir aire, porque las señales electromagnéticas se difunden por el espacio, si haya o no haya aire. Recuerden que en el espacio, el espacio sideral como tal, no hay aire. Y ahí también se transportan esas ondas. Son fluidos, porque obviamente son ondas fluidas que van por el espacio. Y las características de transmisión dependen ya de las antenas que se estén utilizando. El tipo de antena que utilicemos. Si son antenas para Wi-Fi, pues se aplicarán las características de la Wi-Fi. Si son antenas para ondas de radio, pues se aplicarán características de transmisión por radio. Si son antenas para rayos láser, pues se aplicarán las características de luz con rayos láser, etc. Y la transmisión puede ser de tipo omnidireccional, o sea, en todas las direcciones. Puede ser semidireccional en un rango amplio de direcciones. Y directiva, pues en una sola dirección. ¿Sí? Una línea recta por lo general. Entonces, esas son las características de los medios tanto guiados como no guiados. Los medios no guiados se están poniendo de moda. Porque obviamente y desde hace muchos años se comenzó a masificar el uso de los medios no guiados, pero generándole inconvenientes a las organizaciones y pues, a nivel general, porque ha tocado ampliar mucho la distribución de equipos de transmisiones inalámbricas y obviamente eso ha generado que haya muchas interferencias de redes inalámbricas existentes a nivel de la región. Pero ahora mismo necesitamos siempre un medio no confinado. Por lo pronto, hasta ahora, por lo general, siempre los medios confinados, o sea, los medios guiados, han demostrado una mejor eficiencia que los medios no guiados. Por eso es que estas transmisiones se dan mejor, por ejemplo, estas clases que damos se dan mejor cuando el equipo tiene un cable de red conectado que cuando voy por la Wi-Fi. Entonces, digamos que esos son detallitos que se deberían siempre tener en cuenta. Es chévere que pudiera ser inalámbrico, pero la realidad te dice otra cosa, ¿sí? No es bueno que solamente tengas ese mecanismo. Siempre es bueno tener la posibilidad de tender cable. Y siempre que puedas tirar cableado, señor, se tira cableado. ¿Vieron?
Las transmisiones, tanto inalámbricas como cableadas, se basan en el uso del espectro electromagnético. El espectro electromagnético, ¿qué es? Es todo ese conjunto de señales que viajan por el espacio y que tienen unas especificaciones de frecuencia y longitud de onda particulares que permite clasificar el tipo de señal según el espacio dentro del espectro en el que se encuentre. Hay que tener claro los conceptos de frecuencia que, pues me imagino se los explicaron en Fundamentos de Electrónica, es la cantidad de veces que una señal, ¿cierto? O una señal de onda se repite en una unidad de tiempo. Cuando hablamos de la unidad de frecuencia por excelencia, hablamos de una unidad llamada Hertz, que indica la cantidad de veces que la onda se repite en un segundo, siendo una onda de 1 Hertz una onda que solamente se repite una vez en un segundo. Si es una onda de 10 Hz, la onda se repite ella misma, o sea, hace una subida al positivo y una bajada al negativo y vuelve otra vez a subir y hace lo mismo 10 veces en un segundo. ¿Listo? Entonces, esa frecuencia determina el nombre o el espacio de transmisión que se va a definir. Y se han definido nombres como ELF, BF, BLF, ¿sí? De pronto ustedes han oído hablar de VHF, UHF, como nombres específicos de rangos de transmisiones, rangos de frecuencia particulares. A esos rangos de frecuencias es lo que se le conoce como el ancho de banda de las comunicaciones. ¿Listo? Pero el ancho de banda físico, el ancho de banda real, no el ancho de banda que te venden a nivel comercial, que ya eso es otra cosa. A nivel comercial, el ancho de banda es la capacidad del canal de transmisiones que te están ofreciendo, basado en la velocidad, la cantidad de bits por segundo que se van a transmitir. Pero eso es un nombre comercial que se dio y que pues ha sido aceptado y prácticamente ha quedado así. Pero originalmente cuando se hablaba de un ancho de banda, se decía que estaba entre tantos megahertz y de 4 kilohertz a 40 megahertz, por ejemplo. Ese es un rango, ¿ya? Un rango de frecuencias. Entonces, según el espacio de frecuencias en donde te estés moviendo o donde se desenvuelva tu señal, pertenecerá a algún bloque o al otro. El otro concepto es el de la longitud de onda, que básicamente es la distancia que recorre la onda desde un punto X hasta volver a ese mismo punto más adelante. Entonces, esa distancia que hay, se dice de cresta a cresta o de valle a valle, es lo que se conoce como la longitud de la onda y se mide en metros. Hay que tener en cuenta que entre mayor longitud de onda, o sea, entre más grande sea la distancia, más pequeña será la frecuencia. Por eso aquí, por ejemplo, en frecuencia, la primera que tenemos ahí en el diagrama es 10 a la 2 y la última de acá del ancho de banda es 10 a la 6. Perdón, de la longitud de onda es 10 a la 6. Y la última acá frecuencia es 10 a la 15, una frecuencia mucho más grande. Y acá la longitud de onda es de 10 a la menos 6, o sea, una longitud de onda muy pequeña. O sea que a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda se va haciendo más pequeña, o sea, la onda se va haciendo más pequeña. ¿Sí? Tiene sentido. Si la frecuencia indica la cantidad de veces que la onda se repite por segundo, pues si tenemos una frecuencia de 1 megahertz, si dice que la onda se repite 1.000.000 de veces en un segundo. O sea que se mueve rapidito, o sea, cambia rápido de positivo a negativo. En cambio, si decimos que tiene una frecuencia de 1 hertz, por ejemplo, estamos hablando de que la onda se repite una sola vez en un segundo. O sea que la distancia para cubrir ese segundo es mucho más grande, digámoslo así. O sea que la longitud de onda es más alta. Esa es la forma de entenderse. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y esto va a determinar qué tan fácil es para la señal atravesar objetos sólidos o no. Entre más grande sea la longitud de onda,
más fácil es atravesar los átomos para el equipo, la señal, así que será más fácil atravesar los objetos sólidos. Entre más pequeña sea la señal, es más difícil cruzar los átomos, así que va a ser más difícil que atraviesen objetos sólidos. Tanto así que al final de este espectro en particular que tenemos aquí, que está cortado solo al espectro utilizado para transmisiones de red, no aparece nada después de la luz visible, porque esas señales son peligrosas para el ser humano, así que no se debe, y son para distancias cortas. Entonces, la luz visible no es capaz de atravesar objetos sólidos. ¿Listo? Ni siquiera los rayos infrarrojos tampoco. Muy bien, entonces tenemos acá la extremadamente baja frecuencia, ELF, hasta la extremadamente alta frecuencia en transmisiones inalámbricas. Ya a partir de ahí, ya comienzan a trabajarse con señales más cercanas a la luz, donde podemos incluir el infrarrojo, que puede ser no contenido también o contenido, pero digamos que ya se salen del espacio de las ondas que son omnidireccionales, digámoslo así. Entonces, tenemos que el rango de frecuencias más bajo lo tenemos para las transmisiones de energía eléctrica como tal, y teléfono. Tengamos claro esto se llama espectro electromagnético, o sea, electricidad y magnetismo. Esas dos fuerzas no se pueden separar, van juntas. Cada vez que fluye una corriente eléctrica por un conductor, se genera un campo magnético alrededor de esa corriente eléctrica. Por eso esto está siempre junto. Entonces, aquí estamos hablando en esta parte de las frecuencias más bajas, lo que son la telefonía, ¿verdad? Instrumentos musicales, micrófonos de voz, pues digámoslo así, específicamente son los que trabajan en estas bandas de frecuencia. ¿Sí? Después vienen las ondas de radio, que son las que se utilizan para las transmisiones de radio y televisión, o para las señales de telefonía celular, o para lo que tiene que ver con las frecuencias de transmisión utilizadas en cables incluso. Miren que el par trenzado y el cableado coaxial entran en este uso de ondas de radio y de señales de baja frecuencia. ¿Sí? Radio AM y radio FM también entran aquí. Las microwave son las microondas, las que utilizan nuestros equipos de Wi-Fi. ¿Sí? El sistema de radar. Y los hornos de microondas también utilizan esta frecuencia, por eso se llaman así hornos de microondas. Y aquí tenemos las transmisiones terrestres o transmisiones satelitales también. Y podemos incluir pues la Wi-Fi, que es comunicación terrestre. Luego entra el infrarrojo, que ya es un espectro de transmisión cercano a la luz. Ahí no hay parte eléctrica como tal, solamente el espectro de transmisión. Es directivo, no es visible por el ojo humano, y obviamente pues se utilizaba en medios donde había línea de vista, o sea, yo veía el objeto de destino y podía alinear el elemento. Tanto así que si ustedes colocan la mano frente al haz de luz del infrarrojo, se corta la comunicación. Y tenemos la luz visible, ¿verdad? Entonces, digamos que ya eso serían el espacio del espectro electromagnético donde se pueden transmitir datos. Después de la luz visible viene la ultravioleta, que es para distancias cortas y obviamente es peligrosa para los seres humanos. Tenemos los rayos gamma, tenemos los rayos X, que también son peligrosos porque son radioactivos para el ser humano y pueden, digamos que, afectarlo. Así que no son buenos para utilizarlos en transmisiones de ¿cómo es que se llama? De red. Primero porque no maneja grandes distancias. Son capaces de atravesar objetos sólidos. Estos sí son capaces de atravesar porque son muy pequeños y son capaces de pasar por el espacio de los átomos. Y por eso es que los rayos láser pueden atravesar, los rayos X, perdón, pueden atravesar cosas que no sean demasiado densas. Pero son muy peligrosos y no se pueden utilizar para transmisiones. O sea, requeriría una potencia muy fuerte y eso generaría daños en la vida, digámoslo así. Aquí tenemos un espacio específicamente solamente de las transmisiones basadas desde ondas de radio hasta microondas.
sin meter la parte de la luz visible, donde observamos en los diferentes rangos de frecuencia, ¿cierto? ¿Qué tipos de elementos se utilizan en cada transmisión? BLF, que es muy baja frecuencia, si no extrema, sino baja. Ahí tenemos lo que es frecuencias que van desde los 3 kHz hasta los 30 kHz. Ahí tenemos todo el servicio de radionavegación. Tenemos los servicios de transmisiones marítimas. Son los que trabajan en este rango de frecuencias. Incluso en el rango de frecuencia de los 4 a los 40 kHz es donde trabaja el oído humano. Ahí es donde eso es lo que el oído humano es capaz de escuchar a nivel sonoro, pues. Bajas frecuencias, tenemos, bueno, frecuencia patrón, no sé, alguna frecuencia base. La radiodifusión y la banda AM trabaja con media frecuencia entre los 300 kHz y los 3 MHz. La HF es la que trabaja ya con la telefonía fija y la telefonía móvil, o sea, la telefonía cableada y la telefonía móvil. Los radioaficionados, ¿qué son los radioaficionados? Son personas que tienen equipos de radio y que hablan entre ellos, ¿sí? Se les llama la banda civil, ¿sí? Onda corta. Son gentes que tienen sus equipos de radio y se ponen a hablar con los demás a ver quién esté cerca para poder conversar. En la banda del VHF es donde trabaja la televisión convencional. Inicialmente la televisión nacional, el televisor venía con 2 selectores de canales, un selector VHF y un selector UHF. El selector UHF, como las frecuencias eran más grandes, más grandes, pues tenía un mayor número de frecuencias, porque iba desde los 300 MHz hasta los 3 GHz. Entonces eran muchísimas más frecuencias y era más, digamos que sensible ese control. Pero las transmisiones VHF, que eran ondas más de menor frecuencia que las UHF, se utilizaban para cadena nacional, porque eran las ondas que viajaban más lejos que las UHF. Y las UHF se utilizaban o se utilizan todavía pues en la televisión regional, ¿ya? Y ya en la banda de la super alta frecuencia, pues también tenemos ya la banda de transmisión de la Wi-Fi, tenemos la banda de transmisión, porque ya esto es microondas, tenemos la banda de transmisión de algunos proveedores de telefonía celular, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los espacios en donde se reparten las diferentes bandas de frecuencia. Ojo, no puede haber 2 transmisiones en la misma banda de frecuencia muy cerca porque se afectan, se interrumpen entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, por eso es que esas bandas están reguladas. ¿Ustedes no creen que las emisoras se pueden poner la banda que quieran, ¿verdad? Tú no puedes pretender que no, que el uno va a estar en los 88.1 y yo también quiero estar en esa banda. No, señor, olvídese de eso. Ya esa empresa se ganó esa frecuencia. ¿La compró al Estado o ganó alguna licitación para transmitir en esa frecuencia? Porque el gobierno regula todas estas transmisiones. Como vamos a ver más adelante, existen unas bandas que están libres, están abiertas y son de libre uso, valga la redundancia. ¿Por qué? Para poder brindarle servicios de corto alcance a la gente que quiera, por ejemplo, usar Wi-Fi. ¿Sí? Las Wi-Fi normalmente pues están en la banda de los 2.4 y los 5 GHz. Entonces esas bandas están abiertas, están libres a nivel mundial y cualquier persona las puede utilizar sin ningún problema. Y por eso es que tú puedes comprar equipos de Wi-Fi y listo, no tienes problemas porque puedes transmitir en el espectro sin que haya una ley que te lo prohíba. Pero lo que tú no puedes hacer, por ejemplo, es transmitir en la banda en la que transmite la televisión nacional. Tú no puedes transmitir en la banda de frecuencias que use Caracol, por ejemplo, porque le generarías una interferencia a Caracol. Y ellos son los que pagaron por usar ese espectro. Entonces la telefonía celular también, cada proveedor tiene su rango de transmisiones específico. Los que le asignó el Estado. ¿Okay?
Entonces, yo no puedo pretender que voy a transmitir como yo quiera, sobre todo cuando son ambientes inalámbricos, porque va a haber muchas interferencias. Es más, cuando estemos viendo lo de la Wi-Fi, vamos a utilizar un software para analizar espectro y vamos a darnos cuenta que existen muchas Wi-Fi cerca de nosotros y que esas Wi-Fi están sobrelapándose sobre nuestras señales y que nos estarán generando algún tipo de interferencia. Que no se nota de a mucho porque los equipos están preparados, nuestros computadores, para retransmitir mensajes cuando las señales se pierden, pero eso no quiere decir que tengamos un muy buen uso del canal de transmisiones. Cosa que no pasa con los medios guiados. Recuerden que los medios guiados van contenidos dentro del cable y ahí, pues, cuando más te puede generar algún tipo de interferencia, algún otro cableado muy cercano a ese. Porque recuerden que el campo electromagnético va rodeando la transmisión del cable. Entonces, eso puede llegar a generar algún problema. Más adelante vamos a hablar de lo que es las normas para cableado estructurado, que son las normas que rigen el tendido de las redes en las empresas y en las casas. Es más, vamos a hablar de lo que es el retail en Colombia. Colombia tiene una regulación, ¿cierto? Una resolución que le especifica cómo deben ser los tendidos de las redes de datos. Y obviamente, pues que debe ser respetado por la gente que brinde esos servicios a las empresas. Entonces, entremos ya a hablar de los medios guiados particularmente, que son los que nos interesan en la clase de hoy. Para los medios guiados tenemos dos mecanismos para el transporte de la información. Uno, el uso de los principios electromagnéticos, o sea, el uso de electricidad para llevar los datos de un punto A a un punto B. Eso requiere manejar señales eléctricas normalmente de baja potencia. O los principios ópticos, en donde se utiliza luz para transmitir los datos. Y aquí estamos hablando del uso de lo que es la fibra óptica. ¿Listo? Entonces, estos son los diferentes tipos de medios guiados que podemos encontrar. Ojo, para redes de computadoras en la actualidad. Pero existen otros tipos de medios para otro tipo de situaciones. Es más, la fibra óptica es multiuso. Quiere decir que se puede utilizar en múltiples ambientes, no solo para redes de datos. ¿Listo? También se utiliza mucha fibra óptica en lo que se conoce como las redes de almacenamiento, redes de discos duros. Entonces, la fibra óptica tiene múltiples aplicaciones e incluso el par trenzado también. Comencemos entonces con los medios de transmisión en cobre. Se les dice así en cobre porque el material del que está construido los hilos de transmisión o los alambres de transmisión es cobre, porque el cobre es un muy buen conductor de la corriente eléctrica. No es el mejor, pero es, digamos, que el tercero mejor, porque los otros dos, que son el oro y la plata, son muy costosos. Y si se roban los cables de cobre, ahora imagínense si esos cables fueran de oro. Entonces, el oro es el mejor conductor eléctrico que existe. Pero el problema del oro es que es un metal precioso y es muy costoso. Entonces, no se pueden hacer tendidos de oro. Lo mismo con la plata. Entonces, tocó con el cobre. ¿Ya? Entonces, el cobre que se usa, se le inyecta una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica viaja por el cable. Obviamente, existe un concepto que ustedes vieron en electrónica que se llama el concepto de resistencia o impedancia eléctrica, y es básicamente la resistencia que el material ofrece al flujo de los electrones. Esto quiere decir que a medida que los electrones se van moviendo para generar la electricidad, van perdiendo fuerza a medida que van pasando de átomo en átomo. Ese es el concepto, o eso es lo que sucede debido a la resistencia del cable. Y llegará un momento en el que la señal se perderá, se difuminará completamente si no es repotenciada. Esa es la finalidad, por ejemplo, a nivel de la electricidad de nuestras casas, de los transformadores. Volver a subirle la potencia a la señal para que pueda llegar más lejos todavía. Nuestros equipos de interconexión se encargan también de hacer esas amplificaciones, ya hablando de las redes de datos. Entonces, el problema con la señal eléctrica que viaja a través del cable es el principio de la inducción electromagnética.
¿Cómo así? Recuerden el campo magnético que cruza o que rodea el cable por el que está fluyendo la energía eléctrica. Quiere decir que si por este alambre de cobre que está aquí en este cable coaxial está fluyendo energía eléctrica, a su alrededor se está generando un campo electromagnético. Y si este cable estuviera muy cercano, que también está transmitiendo energía eléctrica, a su alrededor también habría otro campo electromagnético, y es probable que el campo electromagnético que este señor genere afecte acá a esta transmisión. Me imagino que ustedes les hablaron del principio de inducción electromagnética. Bueno, no sé. Si tú tomas un alambre de cobre y lo rodeas sin tocar el alambre de cobre con otro alambre de cobre en forma de una bobina, o sea, lo enrollas alrededor sin tocarlo, y comienzas a fluir corriente eléctrica por esa bobina, ¿sí? Que va generando, se va generando un campo magnético alrededor, y ese campo magnético va a afectar a ese alambre de cobre en la mitad. Y va a comenzar a hacer que los átomos los electrones, perdón, se comiencen a mover de un átomo a otro, lo que hará que se genere energía eléctrica. Quiere decir que el campo magnético que genera la transmisión de este señor, si rodea a este cable, va a hacer que estos electrones también transmitan energía eléctrica. Más la energía eléctrica de los datos que ya están transportando, se daña la señal. ¿Sí? Entonces, los campos magnéticos que generan las transmisiones en cobre afectan a los otros cables cercanos. Eso sí, entre más potencia, más fuerte el campo electromagnético. Este cable coaxial, ¿cierto? Que es el cable que se utiliza actualmente en TV Cable, porque es muy bueno para transmisiones a grandes distancias, con buenos anchos de banda, o sea que es ideal para transmisiones de video. Tiene esta malla protectora. Si ustedes han desarmado estos cables, si son inquietos, han desarmado estos cables, si no son inquietos a este nivel, creo que les falta un poquito para la ingeniería, ¿oyeron? Cuando ingeniero uno tiene la particularidad de que cuando uno es niño quiere ver todo, quiere saber desarmar las cosas y ver cómo funcionan. Entonces tú tienes este alambre en cobre aquí cubriendo, esto se llama una malla protectora. Esta malla se encarga de hacer lo que se conoce como una jaula de Faraday. Y se encarga de mantener el campo electromagnético generado por este señor que está transmitiendo los datos, mantenerlo aquí encerrado y que no salga a afectar campos magnéticos, a afectar las transmisiones de otros cables. Y adicional a eso, protege esta transmisión de las interferencias externas. Si este cable pasara, por ejemplo, por cerca de un transformador o pasara cerca de una turbina, por ejemplo, pues el campo electromagnético que se genera es muy fuerte. Y si no tuviera esa malla, la señal se perdería ahí. No se podría utilizar para transmitir datos. Entonces hay que tener mucho cuidado por dónde pasamos este tipo de cables. Como tiene la malla protectora, pues no hay tanto problema. Pero hay otros cables que no traen malla, aunque todos los coaxiales traen malla, pero los par trenzados no. Esos sí pueden verse afectados por ese tipo de transmisiones. Entonces, el cableado coaxial, que es básicamente un núcleo de cobre recubierto por un aislante, ¿sí? Y que tiene aquí otro material aislante, eléctrico también, que es para la señal de retorno, y que tiene como finalidad, se dice apantallar o proteger contra las interferencias electromagnéticas externas. O sea que este cable va protegido. Este encauchetado negro es en PVC, ¿sí? Esto que indica que el encauchetado es negro, indica que es un cable para exteriores. O sea, para colocar afuera en la intemperie, en el ambiente, y él no se va a ver afectado ya mucho. El cable blanco, ¿sí? Normalmente ya este es para interiores, o sea, para colocarse dentro de una casa o dentro de un edificio. Porque no soporta mucha luz solar, ni la lluvia, ni nada por el estilo. Cosas que sí hacen el cable negro. Eso también aplica para fibra, ¿sí? Para cableado UTP, para todo tipo de cableado. Entonces, el cable coaxial, señores, se basa en dos conductores concéntricos, o sea, con el mismo centro. Este y la malla de alrededor. Es poco susceptible a interferencias y a diafonía, ¿sí?
para la interferencia interna de la señal. ¿Por qué? Porque la malla precisamente está protegiendo contra cualquier interferencia externa. Se utiliza actualmente en televisión por cable para transmisiones de cámaras de video. Hay muchas cámaras que utilizan cableado coaxial todavía. No aplica para cámaras IP. Las cámaras IP tienen que conectarse a un cable de tipo al trenzado. Para redes de área local era utilizado en sus inicios. Ya no, ya está obsoleto. Se utilizaban lo que se conoce como el TIC coaxial o el coaxial grueso y el thin coaxial o coaxial delgado. O sea, el coaxial grueso se le denominaba 10 base 5, ¿sí? Porque permitía transmisiones a 10 megabits por segundo en banda base y a 500 metros de distancia. ¿Listo? Banda base es un mecanismo de transmisión que no requiere modulación de la señal. Ahora viene el otro concepto, que es la modulación. Ya nos estamos metiendo un poco con telecomunicaciones. Ya cuando hablamos de banda ancha, estamos hablando de una señal que debe ser modulada. Una señal modulada es una señal que debe ser puesta en otra onda que la transporte. Básicamente eso, para poder soportar grandes distancias. Entonces, esa modulación de la señal se puede hacer por modulando la amplitud de la señal. A eso se le conoce como AM. Sí, el mismo AM del radio. ¿Ya? Amplitud modulada, donde la señal se adapta a la amplitud de la longitud de onda de la onda portadora, se le llama eso, de la que transporta la señal. Y la otra es FM, de frecuencia modulada, donde lo que se modula es la frecuencia. O sea, la señal se adapta a la variación de frecuencia de la onda que la transporta. Eso es banda ancha. Pero en banda base no hay que hacer eso porque las distancias no son muy largas. Entonces no se necesita modular la señal para que llegue más lejos. Ya estoy hablando de esto no es tan relevante, esto es telecomunicaciones, simplemente para que se hagan una idea de qué quiere decir esa base. ¿Vieron? Entonces 10 base 5 es eso. 10 megabits por segundo de transmisión, bastante bajo, aunque en su época era bueno. Banda base, o sea, no requiere modulación de señal, no hay que hacerla pasar por un módem. Y 500 metros de distancia máximo antes de que la señal se pierda. Esa es la resistencia, en la distancia máxima que soportaban estos cables. O sea que antes de llegar a los 500 metros tenías que poner un amplificador o un elemento conocido como un repetidor. 10 base 2 era el que utilizaba el coaxial delgado. Era más pequeño y se identificaba como 10 base 2. 10 megabits por segundo, también en banda base. Y las transmisiones, pues, entre comillas, serían 200 metros, pero en realidad eran 180 metros. ¿Listo? Se le puso el 2 porque no podían poner 180, o sea, salía más extenso. Entonces, eran los cables que se utilizaban en redes de computadoras. En las topologías de bus se utilizaban estos cables. ¿Listo? Las topologías de bus iniciales. El problema era que teníamos que mantener la misma impedancia dentro del cable. 75 ohmios en el coaxial grueso, 50 ohmios en el coaxial delgado. Si se caía la intensidad o se subía la resistencia, pues por algún problema en el medio, en el cable, alguna rotura o algo, pues se veía afectada la señal. Permite comunicaciones a grandes distancias, lo que quiere decir que pues, la señal llega bastante lejos con este tipo de cableados. Pues, por lo menos 500 metros pues, en coaxial delgado, coaxial grueso, perdón. La categoría del cableado para televisión es otra distinta, no la recuerdo ahora mismo y permite hasta más de 3.000 kilómetros, más de 3 kilómetros de distancia para no requerir un repetidor. Entonces, características de la transmisión, pues por lo general las transmisiones eran analógicas. Hablemos un poco de esto. Una señal analógica es una señal que es continua en el tiempo. ¿Sí? Es similar a las señales naturales. Esas son las señales naturales.
O sea, la onda se mueve de positivo a negativo ¿cómo es que se llama? De manera continua. Las señales digitales son esas que vienen, digamos que son discretas, o sea, no son continuas, sino que son interrumpidas, digámoslo así. Esas son las que se utilizan a nivel binario, de unos y ceros. Pues digamos por ahora que es así, ¿ya? Entonces, las analógicas se quieren amplificadores cada pocos kilómetros, o sea que son bastante, llegan bastante lejos, ¿sí? Más cercanos si se emplean altas frecuencias, ya sabemos que entre mayor frecuencia, pues la longitud de onda disminuye y por lo tanto se requiere más potencia de transmisión para llegar más lejos. Y pueden llegar hasta los 500 MHz, que es lo que se utilizaba en las señales de Wi-Fi. Y en las transmisiones digitales, pues máximo había que tener a cada kilómetro un repetidor o un amplificador de señal, ¿verdad? Y si había muchas tasas de transmisión, o sea, había mucha transmisión de datos, pues esa distancia tenía que ser más pequeña. Porque las señales digitales deben ser procesadas, ¿listo? Para ser convertidas, porque no es una señal natural. Esto que tenemos aquí son los conectores que se utilizaban o que se utilizan, porque todavía existen, ¿no? Los que tengan TV cables ya deben conocerlos. Son los mismos que ustedes tienen en su casa, ¿sí? Se llaman los conectores BNC. Bayonet Neil Conselman, que son los nombres de los creadores de estos conectores. Como esto es un cable que tiene un alambre de cobre en la mitad, pues ellos tienen una ranura para introducir ese cable y que haya continuidad. Tenemos un codo para que el cable cruce, haga una vuelta en una esquina, ¿sí? Tenemos T's para que el cable viene en un sentido, siga su señal normal y saque una derivación hacia acá. Tenemos terminators, terminales resistivos, eso para mantener el cable cerrado. Una forma sencilla de ver esto, señores, es piensen en esos cables como una tubería. En la tubería tú tienes que poner codos, tienes que poner extensiones, tienes que poner T's, tienes que poner tapones en el extremo, ¿sí? Tú puedes poner una tapa, roscarla, y hasta ahí llegó la tubería. Bueno, ese es el terminator, ¿sí? Eso hace que el agua se mantenga dentro de la tubería, ¿no? Bueno, el terminator hace que la impedancia eléctrica se mantenga dentro del cable y se mantenga estable. Entonces, estos son los que se necesitan para extender la señal, ¿sí? Aquí conectas un extremo y aquí conectas el otro extremo, porque resulta que el cable hasta ahí llegó y vas a extenderlo más. Entonces, quitas el terminator y pones esta extensión y extiendes la distancia del cable, ¿no? Entonces, es sencillo. El problema de estos cables es que no son tan sencillos de ponchar y fueron reemplazados por unos cableados que son los cableados en par trenzado que demostraron ser mucho mejores para estas transmisiones de red. Este tipo de cable es el más común, es el cable de par trenzado, también en cobre. En este caso, señores, se le llama par trenzado porque los hilos se trenzan en parejas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de ese trenzado? Sencillo, hacer que el campo magnético generado por un hilo se anule con el campo magnético del otro hilo, de tal manera que se elimine la interferencia interna de los cables, o por lo menos que se elimine lo mejor posible. Porque en la actualidad las frecuencias de transmisión son muy altas, lo que hace que se generen ciertas interferencias entre los mismos pares. Y por eso en algunos casos deben ir protegidos, ¿sí? de alguna manera. Entonces, estos son los cables más comunes que llegamos a encontrar. El trenzado son trenzados de diferentes tipos, de diferentes longitudes, necesarios precisamente para que los campos electromagnéticos no afecten unos a los otros, ¿ya? Entonces, vamos a ver unos que van a estar más trenzados que otros. Entonces, tenemos dos hilos de cobre que tienen aislantes, tienen fundas de plástico que los aíslan y que están trenzados para evitar la interferencia, bueno, la diaconía entre los pares. Es el cable más barato que hay, lo que lo hizo el medio más común para redes LAN. Es fácil de ponchar, es fácil de preparar, así que
y es bastante flexible. Es mucho más flexible que el cableado coaxial. Los que hayan intentado doblar un cable coaxial saben que es muy complicado y si lo llegas a hacer puedes partir el cable. ¿Sí? Por lo menos el núcleo lo vas a partir. Lo que tienes que hacer es enrollarlo. ¿Oyeron? Este ya era un poco más flexible. Ahora, eso no quiere decir que lo vas a partir también, lo vas a doblar demasiado, porque eso hará que los cables se destrencen un poco, lo que puede llegar a generar interferencias en algún momento. Incluso hay cableados donde el encauchetado, ¿sí? El encauchetado es este que cubre todos los hilos, cambia de color cuando lo doblas demasiado, indicándote que te estás pasando del rango de curvatura autorizado por el fabricante. El problema es que hay mucha gente que no sabe de esto y monta eso y dobla esos cables como quiere. Y no, eso funciona así, ¿ya? Pero estamos vulnerando lo que los mismos fabricantes y lo que los científicos, que expertos en en electricidad y en magnetismo, han determinado que no se debe hacer. Y si ellos que son los expertos que te lo dicen, es por algo, ¿sí? O tú te consideras más experto que estos señores que tienen años en ese mercado. Ah, pero es que yo lo he hecho y me funciona. Sí, pero te funciona porque los equipos retransmiten cuando la señal no llega, cuando llega completa. Y porque para ti es normal que a veces la red se ponga lenta. ¿Ya? Cosas por el estilo. Entonces son normas, incluso las normas de cableado estructurado que vamos a ver más adelante, estipulan el ángulo de curvatura que deben tener esos cables. ¿Ya? Determinan la cantidad de cables que puede haber en una canaleta. A veces cogen esos cables y los rellenan en las canaletas, superando la capacidad máxima que es de un 60% de llenado. O sea, no se puede llenar la canaleta al 100%, ¿ya? Porque tienes que dejar espacio para que respire el aire, ¿no? O sea, para que puedas manipular fácilmente los cables cuando necesitas hacerle mantenimiento y cosas por el estilo. Entonces, eso es el par trenzado, ¿ya? Aplicaciones. Es el medio más común en la actualidad para transmitir datos en una red LAN. Se utiliza en redes telefónicas también, porque los teléfonos van con par trenzado, pero de un nivel mucho más pequeño, por lo menos categoría 3 que se le llama a ese tipo de cable. Puede estar dentro de edificaciones, en centrales de telefonía privadas, los PBX, y también se usa en las redes de área local. Originalmente transmitían a 10 megabits por segundo, pero ya están transmitiendo a 1000 megabits por segundo, o sea, 1 gigabit por segundo. Incluso hay cables que pueden transmitir a unas velocidades mayores, pero ya están muy limitados para la tecnología que manejan los computadores en la actualidad. En la actualidad solo los servidores creo que pueden llegar a tener tarjetas de 10 gigabits o 10 gigas que se le llama. Tenemos diferentes tipos de cables de par trenzado. Recuerden lo que les dije de la interferencia electromagnética. Si tú tiras un cable de estos por una sala de máquinas de una empresa, una sala de máquinas ¿qué es? Es una sala que tiene turbinas, tiene motores, tiene torres de destilación, torres de enfriamiento. Son elementos que tienen una corriente eléctrica bastante fuerte y que generan muchos campos magnéticos fuertes a su alrededor. Incluso en algunos casos tú pasas por ahí y se siente la electricidad estática que se te genera en el cuerpo. Entonces, ¿eso qué pasa? Eso son campos electromagnéticos muy fuertes. Y si hay cables de cobre como este partenizado UTP, ten por seguro que ahí la red va a estar muy mal, va a tener muchos problemas y va a generar muchas interferencias, ¿ya? Porque ese no es el cable que debería pasar por ahí. Entonces, el UTP o Unshielded to Space es par trenzado sin escudo, dice ahí más o menos, sin apantallamiento se le llama. La pantalla es la malla esa que vimos en el cableado coaxial. Es el cable más ordinario que existe y es el más barato que hay. Es fácil de instalar, sufre interferencias externas porque no tenemos una forma de protegernos contra esas interferencias. Y el conector que utilizan es el RJ45. ¿Sí? Así se llama al conector que utilizan este tipo de cableados. Ahorita lo vamos a ver. El cable STP.
¿Okay? Normalmente tendemos a llamar UTP a todo, pero UTP es solamente uno de los tipos, es el más común. STP es Shielded Twist Pair, par trenzado con apantallamiento o apantallado. ¿Cómo así apantallado? Pues tiene esta malla protectora que cumple la misma finalidad que la malla protectora del cableado coaxial. Entonces, este cable está protegido con esa malla metálica. Es más caro, obviamente. Es más difícil de manejar porque toca asegurarse de aterrizar esta malla con el propio conector de datos del equipo. Es más grueso y más pesado. Incluso es más difícil de curvar aquí. Y obviamente esta malla aplica el concepto de jaula de Faraday sobre los pares, de tal manera que no permita que las interferencias electromagnéticas lo afecten. El conector es un conector conocido como RJ49, aunque aquí hay una pequeña discrepancia entre algunos. Algunos dicen que el RJ45 con metálico no es un RJ49, sino es un RJ45 metálico, pero bueno, ya estos son detalles particulares de cada fabricante. Hay algunos que venden el conector como RJ49, pero físicamente es idéntico al RJ45. Es más, hay RJ48, RJ47, hay otros tipos, pero tienen finalidades diferentes. Y así como está el STP, hay otra protección, pero ya no shielded, sino foiled, un FTP. No confundirlo con el protocolo FTP de transferencia de archivos. Esto es par trenzado con una pantalla de aluminio. Ese es el foilet. ¿Oyeron? Viene de foil screen, que fue el nombre que se le dio a la pantalla de aluminio. Esto. En vez de ser una malla, es un papel aluminio que lo protege. Entonces, posee una pantalla metálica como el STP, pero en papel aluminio. Es de un precio intermedio y también utiliza el conector RJ49. ¿Por qué? Porque los conectores tienen que ser metálicos, señores, para poder hacer contacto con este foilet o con la malla para cerrar el circuito y que se genere la jaula de Faraday. Porque si esto no recibe energía eléctrica, no estamos haciendo nada. Entonces, digamos que estos son los tres tipos de cables que podemos utilizar con respecto al tipo de protección que tienen contra interferencias externas. Si van a ser apantallados o no apantallados. No apantallados, el UTP. Apantallados, el STP y el FTP. Cualquiera de esos podría haberse utilizado para transmitir o para conectar los equipos en la red de la sala de máquinas de la empresa que estuvimos hablando ahorita. Aunque lo ideal en ese tipo de escenarios es que se utilice fibra óptica, ¿ya? Porque ella no es afectada por los campos electromagnéticos. Muy bien. No encontramos, señores, un solo tipo UTP, FTP, nada. Podemos llegar a encontrarlos mezclados, ¿sí? Por ejemplo, es probable que los equipos tengan, o los cables, perdón, tengan una pantalla completa para todos los 4 pares de hilos, ¿sí? Esto es una pantalla global. O que estén por pares. ¿Sí? Entonces, ya cuando están por pares o individuales, pues reciben un nombre X o un nombre Y. Estos son algunos, porque hay más. Por ejemplo, ese que no tiene pantalla de ningún tipo se le puede identificar como UTP, siendo la primera la pantalla global y la segunda la pantalla por par de hilos. Esto quiere decir, no tiene pantalla global y no tiene pantalla por hilos. Es el UTP. SF-UTP combina una malla protectora y un papel aluminio como protector global, o sea, cubriendo todos los hilos. Pero cada par, aquí dice la U, cada par de hilos es independiente.
y obviamente pues no viene protegido de ningún tipo. Tenemos el F/UTP, en ese caso tiene un foilet global y los pares individuales pues están sin protección. Este es una pantalla global, un foilet global, y los pares internos, pues según se alcanza a ver aquí, parece que no tuvieran protección de ningún tipo. O sea que este sería un FUTP. SFTP tiene una malla protectora global que cubre todos los pares y tiene un foilet que cubre cada par. ¿Sí? Entonces, estos son diferentes mecanismos. Y así como hay el SFTP, hay el FFTP, o sea, una pantalla global en foilet y una pantalla por pares en foilet también. Hay SSFTP, SUTP, ¿sí? O sea, podemos mezclar todos con todos aquí. Siempre recuerden que la primera letra, la que está antes del slash, representa la pantalla global. Y el de acá representa la protección por par de hilos. Muy bien, hablando de la clasificación ahora por categorías, ya hace referencia a ciertas particularidades con respecto a la transmisión, a las velocidades de transmisión y a la categoría ya del hilo de cobre y ya no del tipo de cubierta o de protección que tenga el par trenzado. Tenemos cableados que van desde la categoría 1 hasta la categoría 8. Siendo ciertas categorías, ya la categoría 1, por ejemplo, está descontinuada, ya no se utiliza, ¿verdad? Permitía, por ejemplo, anchos de banda de 0.4 MHz, o sea, ese era el espacio de transmisiones, la banda de frecuencias, y la velocidad máxima que permitiera de 20 kilobits por segundo. Son unas velocidades bastante bajas, pero lo que había en su época. Era utilizado en conexiones telefónicas, era el que utilizábamos en nuestras casas para las llamadas telefónicas, ¿verdad? Ya no está descrito, nunca estuvo descrito en las recomendaciones de una normativa de cableado estructurado que se le llama. Cableado estructurado quiere decir cableado con estructura definida, no específicamente par trenzado, porque también incluye fibra óptica y coaxial, pero que el cableado tiene una forma una forma de tenderse a nivel específico. Entonces, la norma era la EIA-TIA 568. Pero digamos que, bueno, actualmente se llama ANSI-TIA porque ya la EIA ya no existe, ya no existe esa organización. No es adecuado para sistemas modernos, o sea, es un cable muy, muy viejo. La categoría 2 también está por fuera, ya no se usa. Permitía anchos de banda de 2 MHz y velocidades de 4 megabits por segundo. ¿Sí? No hace parte de los sistemas de ahora de la norma EIA-TIA. La categoría 3, que permite anchos de banda de 16 MHz y velocidades de 10 megabits por segundo, es el que se utiliza actualmente para la telefonía convencional, ¿sí? O sea, la telefonía normal, no la telefonía bajo redes IP. Y es el que está registrado en la norma. En la categoría 4 se utilizaba en las redes en anillo, en token ring, pero ya no se utiliza. Categoría 5 fue utilizado por mucho tiempo en las redes LAN. Permitía velocidades de 100 megabits por segundo. O sea que pasaron de 16 a 100 de un momento. Y tenía una frecuencia de un ancho de banda de 100 MHz. O tiene, pues, bueno, en categoría 5 ya salió de circulación. Todavía se consigue por ahí, pero la norma ya no lo acepta. ¿Oyeron? Porque 100 megabits por segundo es una velocidad muy baja para las redes actuales. Ojo, no estoy hablando de velocidades de internet, estoy hablando de velocidades en una red LAN, donde las velocidades son altas. Lo que se maneja todavía en algunos casos, bueno, habría que mirar la última versión de la norma, la categoría 5E, que ya subió a la velocidad de Gigabit Ethernet, o sea, permitía 1000 megabits por segundo, o sea, 1 gigabit por segundo de velocidad de transmisión. Y los anchos de banda pues se mantenían en 100 MHz. Fue una mejora que se le hizo al cable, ¿sí? El 5 Enhanced, el 5 mejorado. Estaba permitido por la norma hasta la versión C,
pero ya desde el 2017 está la norma D. Habría que buscar si todavía aparece ese cable como parte de esa norma. El cable categoría 6, ¿verdad? Este tipo de cables sí se utiliza todavía, es utilizado en la actualidad, permite transmisiones de 1 gigabit por segundo y maneja anchos de banda de 250 MHz. O sea que, digamos, recuerden que el ancho de banda es como el ancho de la carretera. Entre más grande, más datos se pueden transmitir al tiempo. Entonces, este es el que se utiliza todavía en las redes LAN, en las empresas. Muchas se implementan en 6A, no es 6E, es 6A. Así se llama, es la categoría exacta. El 6A, la categoría 6A, duplicó el ancho de banda a 500 MHz y ya permitía conexiones a 10 GB, se le llama, 10 por el 10, 10 gigabits por segundo. ¿Sí? Entonces, 10 gigabits por segundo, lo que es igual a 10.000 megabits por segundo. Es el que se utiliza normalmente para lo que se conoce como el backbone o la columna vertebral de la red. ¿Sí? En este caso estamos hablando de el cable que va a transportar el flujo de muchos equipos de conexión para llegar al centro de datos principal y tratar de salir de internet, por ejemplo, en caso de ser necesario. Como permite velocidades de 10 gigabits por segundo, pues puede soportar, es lo mismo que si tuviera 10 cables categoría 6. ¿Ya? Entonces, digamos que es ideal para esa parte. Ahora, a menos que tenga fibra óptica, en cuyo caso, pues siempre será mejor salir por fibra óptica. El cable categoría 7 permite 1000 MHz y 10 gigabits por segundo, pero generó un problema. El cable categoría 7 no es aceptado por la norma de la EIA-TIA o de la ANSI-TIA. ¿Por qué este cable? Primero por cuestiones de estandarización. Este cable intentaron cambiar el conector por un conector diferente llamado un conector Tera en vez de utilizar el RJ45 convencional. Entonces, en este caso, las empresas no iban a cambiar sus conectores en sus equipos. Adicional a esto, ya había unas cuestiones también políticas, porque digamos que este categoría 7 fue desarrollado por una empresa europea, se llama Siemens, mientras que la EIA-TIA eran organismos norteamericanos, organizados por empresas norteamericanas. Entonces, obviamente, ellos no iban a permitir que una empresa europea viniera a imponerles una categoría. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí se consigue categoría 7 de Siemens, pero digamos que te lo venden de una manera no muy ética que digamos. ¿Sí? Porque te dicen, no, este es categoría 7, este tiene una mejor velocidad, mejor transparencia que el 6A, pero hay un problema. El conector que utilizan para ese cableado aquí es un conector 6A, porque no pueden ponerle un conector Tera. ¿Qué sucede? La categoría no abarca solamente al cable, abarca también al tipo de conector que voy a utilizar, el puerto donde voy a conectarlo, el jack de pared. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, un cable categoría 6A que transmite a 10 gigabits por segundo y un ancho de banda de 500 MHz y le logro conectar un RJ45 de un cableado 5E, ¿sí? En este caso voy a bajar la velocidad de 10 gigabits por segundo a 1 gigabit por segundo. Porque el adaptador, el conector de red, si el RJ45, ese que conseguí no transmite a 10 gigabits por segundo. Así que se va a bajar la velocidad. En un tramo, señores, de comunicación, se trabajará siempre a la velocidad del tramo más pequeño, más corto. ¿Sí? Más pequeño en capacidad. Si yo tengo una carretera ancha, ¿sí? De 6 carriles y llego y entro a otra, de ahí salgo a otra carretera que solamente es de 2 carriles, pues listo, vienen los 6 carriles llenos, pero cuando lleguen a esa de 2 carriles, todo mundo a bajar su velocidad y a pasar de a 2 en 2. ¿Por qué?
porque esa calle solamente es de 2 carriles. Entonces, vamos a trabajar ¿a qué velocidad? Pues a la velocidad de la calle más angosta que haya. Lo mismo sucede acá en las redes de computadoras. Vamos a trabajar a la velocidad del elemento más lento que tengamos en ese tramo. ¿Ya? Ahora, compramos categoría 6, categoría 7, ¿ya? Lo mismo. Y le pusimos un cable categoría 6C. Listo, la velocidad se mantiene, pero se le baja el ancho de banda. Entonces, hay gente que lo hace. Yo tengo un cable categoría 7 aquí con conector 6A. Pues, se comenzaron a comprar porque Siemens comenzó a vender, a hacer bueno, como que hacer promociones, no sé. Comenzó a moverse para tratar de vender su cable. Pero el conector Tera muy poca gente lo está utilizando. Y normalmente, pues, no hay switches ni equipos de red que tengan ese tipo de conector. ¿Qué pasa? Que utilizar cable categoría 7 implica trabajar la red como categoría 6A. Entonces mucha gente dice, no, ¿sabes qué? Yo no, ¿de qué me sirve un cable de categoría 7 si no voy a trabajarlo al 100%? Mejor tiro toda la red en categoría 6A. Entonces dicen, bueno, pero si sale una categoría nueva que sea parecida a la 7, ya tú tienes el cableado tendido. Entonces ya tienes tu cableado que trabaja a 1 GHz y a 10 gigabits por segundo. Solamente les adaptas el nuevo conector. Pero hay un detalle. La categoría 8, que sí está aceptada por la norma, fue una categoría que superó en gran medida las capacidades de transmisión, porque estamos hablando de velocidades de hasta 40 gigabits por segundo. Ojo, a partir del cable 6C hacia acá, los cables tienen que ir apantallados. ¿Tá? O por lo menos con una división. A veces hay cables que vienen con una división, una pequeña crucecita por dentro, plástica, que se utiliza para separar los pares y mantenerlos cada uno en su canal, digámoslo así. Pero lo normal es que estén apantallados. Y ojo, que estén apantallados implica que tienes que tener un conector metálico porque tienes que hacer contacto y que el gabinete de red donde esté conectado ese switch esté aterrizado, o sea, tenga una conexión a tierra para que se lleve para que coja las señales que pueda llegar a capturar de interferencia y las arroje a tierra. Si no, es como si no estuvieras haciendo nada. Porque la jaula de Faraday se arma cuando fluye energías por esa malla. Entonces mucha gente no aterriza sus gabinetes. Y eso es un mecanismo de protección también para evitar que se generen corrientes ahí y vayan a patearte el cable, por ejemplo, o afectarte la transmisión porque no estás haciendo un buen aterrizaje de la parte eléctrica. Entonces, señores, el categoría 8 tiene la particularidad de que permite 2 GHz de ancho de banda y entre 25 y 40 gigabits por segundo. Las transmisiones por lo general se manejan a 40 gigabits por segundo, lo que implica que pues es excelente como backbone, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema. Todas las categorías anteriores, desde las 7 hacia atrás, permitían una distancia máxima de 100 metros para el tendido del cable. O sea que solamente si superabas los 100 metros necesitabas un repetidor o un amplificador, un switch o un router, un equipo de red. Pero el categoría 8 surgió para una distancia máxima de 30 metros, no 100. O sea que solamente se permiten conexiones ahí cercanas. Este cable surgió para lo que se conoce como centros de datos o data centers, donde tenemos gabinetes con servidores, con equipos de red, con toda una serie de máquinas que controlan todos los datos de la organización y que están ahí una máquina cerca a la otra y que 30 metros es bastante largo. Adicional a esto, este cable no se recomienda más de 2 conexiones por canal. ¿Sí? Quiere decir que no se manejarían las 4 conexiones que se soportan en los otros tipos de cableados. ¿Cómo así 4 conexiones? Adelantándome un poco a la norma, del equipo de red, si ustedes de pronto lo han visto allá en la universidad o en las empresas donde trabajen, los que estén trabajando,
Del computador sale un cable que va hacia un toma en la pared. Ese toma en la pared es una conexión más, junto con la que tienes en tu computador. De ahí sale un cable hasta otro, hasta el gabinete. Y en el gabinete llega un elemento conocido como patch panel. Y de ahí sale otro cable que une el toma del patch panel hacia el switch de regar que va a llegar. O sea, se establecen 4 conexiones por cada canal. Acá se permiten solamente 2. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que estos cables tienen muchas restricciones. Obviamente, ¿de qué te sirve a ti un cable de 40 gigabits por segundo en tu computador? Si tu computador trabaja cuando mucho a 1 gigabit por segundo. Entonces vas a desperdiciar 39 gigabits en ese cable. Entonces, esos se usan para establecer canales de alta velocidad para soportar el tráfico de muchísimas máquinas. ¿Sí? De todas las máquinas de la red que están viajando, cada una a 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Bueno, de capacidad máxima. Y él soporta 40, o sea, puede manipular fácilmente a 40 equipos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, esas son las particularidades de estas categorías de cables. En la categoría 8, entonces, ya salió, pero solamente para centros de datos, data centers. No aplica para computadores personales. ¿Ya? Computadores personales que trabajen con categoría 6 o 6A. Cuando uno compra, pues uno pide el cable, el cable viene marcado en el encauchetado. Eso sí, debo asegurarme de que si compro categoría 6A, el conector, los tomas de pared y todo lo que vaya a pertenecer al medio de transmisión deberá ser de la misma categoría. Muy bien, hablemos un poco de la forma como se conectan estos hilos. ¿Sí? Esto era digamos que una forma de ordenar los hilos para establecer las conexiones. Los hilos de un cable par trenzado de los 8 hilos completos o la organización de los 4 pares son blanco verde, verde, blanco naranja, naranja, blanco azul, azul y blanco café, café o blanco marrón, marrón, como le quieran decir. Entonces, esos son los pares. Obviamente el blanco verde va trenzado con el verde, el blanco naranja con el naranja. O sea, es un cable blanco que tiene una rayita verde. ¿Sí? Una o varias rayitas verdes. Entonces, actualmente la ANSI TIA 568 es el nombre de la norma o del conjunto de normas que determinan la forma de establecer o de hacer el tendido del cableado estructurado. Parte de esa norma implica la forma en la que se tienen que organizar los hilos en el conector. Entonces tenemos la T568A y la T568B. ¿Oyeron? Que hace referencia a la forma como se organizan los cables. La T568A indica que la organización de los cables, el orden del pin 1 al pin 8 es blanco verde verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja, blanco marrón marrón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los 2 hilos iniciales eran transmisión, el hilo 3 y el hilo 6 son recepción. Acuérdense que esto es full duplex. Los hilos azules se utilizaban para telefonía, para transmitir transmisiones telefónicas en caso de que se necesitara. Ojo, esto quiere decir que no se transmitían en estos datos. No es que se transmitían datos y telefonía en el mismo cable. No, eso no se podía. Sino que el azul y el blanco azul se dejó en la mitad quieto en caso de que tú quieras poner un conector RJ11, que es el que se utiliza en telefonía, y conectar el teléfono ahí. ¿Ya? Entonces dejaron esos pares libres para esa parte. Y el blanco marrón marrón es para el retorno de las señales de transmisión y recepción. ¿Ya? Ahora, cuando tú vas a conectar un cable o cuando vas a preparar un cableado de estos, tú tienes que definir con qué norma vas a trabajar. Si norma A o norma B, se les llama. Anteriormente,
ya esta norma no aplica porque los equipos utilizan unas técnicas de intercambio de transmisión-recepción. Antes, señores, los hilos 1 y 2 siempre eran transmisión y los hilos 3 y 6 siempre eran recepción en los equipos PC. En los equipos de interconexión, como los switches y los hubs, era al revés. Como ellos iban a conectar los equipos, el 1 y el 2 era recepción y el 3 y el 6 era transmisión. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando ibas a conectar de un PC a un switch, tú tenías que colocar la misma norma en ambos extremos. Cuando ibas a conectar de un PC 1 a un PC 2, obviamente tú no podías pretender que vas a conectar transmisión con transmisión. O sea, tú no vas a conectar el hilo 1 con el hilo 1 del otro lado, porque en ambos lados son transmisión. Entonces, ¿qué va a pasar? Colisión. Entonces, lo que tú hacías era conectar la transmisión 1 con la recepción 1. O sea, el cable 1 en un extremo contra el cable 3 en el otro extremo. Entonces, lo que hacías era poner norma A en un extremo y norma B en el otro extremo. La norma B era blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón, marrón. ¿Para qué? Para que transmisión llegara a recepción del otro lado, ¿sí? Y recepción llegara a transmisión del otro lado. ¿Ya ves? Entonces, a eso se le llamó un cable cruzado. Ya no es obligatorio. Los equipos hacen el cruce de los pines cuando es necesario, ¿sí? A través de una técnica conocida como automux. Entonces, ellos pueden utilizar esa particularidad para que si el cable es normal, un cable directo, y necesito hacer el cruce, el equipo, uno de los dos equipos se encarga de volver la transmisión-recepción y la recepción-transmisión. Eso es todo. Lo mismo sucede con los equipos de red. O sea que antes esto era obligatorio, ya no. Siempre se trabajará con la misma norma en ambos lados, ¿ya? Para evitar confusiones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los dos cables directos de la EIA-TIA 568A y la 568B, aunque esta es la norma más que todo. Hay gente que confunde este 568A con la norma, y esto no es la norma, esta es la organización de los cables. Esto es parte de la norma. La norma actual es la ANSI TIA 568-D. Anteriormente era la C, pero la organización de los cables seguía siendo tipo A y tipo B. ¿Sí? Porque estamos hablando ya no es de cómo tirar el cable, cómo pasar la canaleta, cómo pasar las paredes. No, ya trata de cómo ordenar los hilos. Entonces era categoría A, categoría B. Y si era cruzado, era categoría A en un extremo y categoría B en el otro extremo. ¿Okay? Entonces, esta era la forma en la que se podían establecer las conexiones de un equipo a otro. ¿Listo? Aquí tenemos los conectores que se utilizaban o que se utilizan. El Register Jack o RJ45. Estos que están aquí son los conectores que van en los cables. Estos que están acá son los conectores de los tomas de pared. ¿Right? Que estos obviamente elementos se ponían en una caja o se empotraban en la pared. Y aquí detrás de en estos pines que estaban aquí, si observan aquí se ve la clasificación de colores, se colocaban los cables de este lado, ¿sí? Los diferentes hilos. Y esto empalmaba con este conector, ¿sí? Este es un cable que se utilizaba para conectar ya sea el PC hacia el toma de pared o del toma en el patch cord hacia el switch. En el patch panel, perdón. A estos cables que van del PC al toma de pared se les conoce como patch cord. P-A-T-H-C-O-R-D. Patch cord. Normalmente estos patch cord no se hacen, se compran.
porque digamos que no son tan caros. Los venden de 1 metro, de 2 metros, y de 3 y hasta de 5 metros. Ya cuando quieres una mayor distancia, 10 metros, por ejemplo, ya te toca hacerlo a ti. Si lo quieres de 50 centímetros, eso no se recomienda, porque 50 centímetros es una distancia muy, muy pequeñita. Y normalmente vas a tener interferencias de los pares lejanos. ¿Sí? Eso quiere decir que los pares los pares de un extremo del cable le generan interferencia a otros pares en el otro extremo del cable. Eso se llama el FEX. ¿Ya? De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, este es el conector RJ45 convencional. Tiene aquí estas cuchillas metálicas que están bañadas en oro y tiene aquí una palanquita que ella se baja para asegurar el cable, ¿sí? En la próxima clase les voy a poner un video sobre cómo se prepara este cableado. ¿Oyeron? Cómo se poncha este cable. Cuando entremos a la parte de conectorización. Por ahora estamos hablando del cable. Entonces, cuando uno poncha este cable, estos hilos, estas cuchillas de aquí empalman en cada uno de los hilos, haciendo contacto con los hilos metálicos. Y esta palanquita de aquí de aquí atrás, aprieta el encauchetado para aguantar la tensión del cable. Si no, la tensión se va a mantener aquí arriba, sobre los conectores, y hará que se suelten de vez en cuando. Y sencillo, esto tiene un pequeño problema. Este se puede ponchar y desponchar, se le llama ese proceso. Pero una vez ponchado, ya quedó así. No se puede desponchar. Lo que toca es cortar el cable, buscar otro conector y ponchar de nuevo. Y el otro conector es el que llaman RJ49, que dicen que es aquel que tiene la cubierta metálica protectora. ¿Para qué? Para aterrizar el gabinete y que el cable STP vaya preparado, vaya protegido con esa malla protectora. Entonces, tienes que asegurarte, si aquí se observa, aquí se ve la malla metálica a los lados y acá atrás, que hace contacto, esta de aquí, si ven, hacen contacto con la parte metálica de este adaptador, por ejemplo. Y este adaptador tiene su malla aquí, que aquí no se alcanza a ver, y llega hasta el otro extremo, y en el otro extremo también hay un aterrizaje, y el switch se aterriza. Entonces, señores, esos son los tipos de cableados basados en cobre. Tienen el problema de la interferencia electromagnética, y por eso tienen que ser seleccionados de la manera correcta cuando se va a trabajar pasando por zonas donde vamos a tener o donde es posible que haya muchas interferencias electromagnéticas. ¿Okay? Entonces ahí es cuando viene el inconveniente a la hora de preparar estos cables. Estos cables se tienden y se pueden certificar. Certificar es el proceso a través del cual tú mides ciertos valores a través de un elemento llamado un certificador, y tú mides los valores de interferencia específicos y demuestras que el cable está bien construido y está dentro de los rangos autorizados para las transmisiones de datos. Así que te dan un documento que dice que tu cableado está certificado, es de calidad. ¿Listo? Obviamente eso cuesta, ¿oyeron? Porque eso cuesta y te lo cobran por punto. Ya, te lo cobran por punto. Te va a cobrar, por ejemplo, 20, 30 mil pesos por punto por una certificación de esas. Ahora imagínate 100 puntos de red. Bueno, multiplica 20 mil por 100 y ahí tienes lo que te va a tocar pagarle a esa persona. Entonces, con esto terminamos el tema de la clase de hoy sobre los cables en cobre. La próxima semana comenzaríamos a hablar de lo que son los cables en fibra y los mecanismos de conectorización que existen para todos estos tipos de cables, o sea, los tipos de conectores que podemos llegar a encontrar y los elementos que se utilizan en estas interconexiones. Y también hablaremos un poco de la norma del RITEL y de lo que es bueno, el RITEL es una ley más bien, una resolución del gobierno.
y la ANSI TIA 568. Hablaremos un poco de eso.